Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto verlos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los temas básicos para comenzar a comprender la farmacología. Antes de empezar a hablar de fármacos y mecanismos de acción y asuntos por el estilo, necesitamos comprender qué presentaciones medicamentosas existen y las vías de administración. Esto nos va a servir para que no le digamos a todos los fármacos que sean líquidos, ya sea este o jarabes, y que no le digamos a todos los fármacos que sean sólidos pastillas, ¿sí? Ya sea, no sé si los alcancen a distinguir, este o estas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de presentaciones medicamentosas y vías de administración. Los fármacos los podemos encontrar en presentación líquida, sólida, semisólida o gaseosa. Y también podemos encontrar aquellas presentaciones que no están formadas por un compuesto activo y que reciben el nombre de placebos. Tienen una utilidad. No solamente es decir, le voy a dar pastillitas con azúcar para ver si así se cura. Eso sería la parte menos ética de administrar un placebo. Pero cuando lleguemos a hablar de ellos, vamos a retomar la utilidad de un placebo. Comencemos entonces hablando de las presentaciones líquidas. Dentro de las presentaciones líquidas, vamos a comenzar hablando de las soluciones. La solución es un preparado líquido en que una sustancia ya se encuentra disuelta en agua y que pueden ser para uso interno, que es lo más conocido, ¿sí? Como las soluciones inyectables, estas que ya vienen listas para inyectar, pero también las podemos encontrar, por ejemplo, para uso externo, como sería en este caso el isodina y la iodopovidona, o incluso en colutorios, un enjuague bucal. Y el punto aquí es que nosotros ya no las tenemos que preparar. Es como la clave para que se las aprendan. Son fármacos que ya vienen listos, ni siquiera hay que agitarlos. Solamente es cuestión de aplicárselos al paciente y listo. La siguiente presentación que vamos a encontrar es el jarabe. El jarabe es una solución, pero con base de azúcar. Yo siempre utilizo como tip para que se lo aprendan, que acuerden cuando nosotros tomamos algo que es demasiado dulce, por ejemplo, un refresco caliente o algo por el estilo, decimos, guácala, sabe jarabe para la tos. Y entonces apréndanse eso, un jarabe siempre tiene base de azúcar. Aunque sepa amargo, siempre se va a sentir una gran cantidad de azúcar por debajo, porque ese es como el vehículo que utiliza. Lo siguiente que podríamos encontrar dentro de las presentaciones, ahora sí, es la suspensión. ¿Y qué va a pasar con la suspensión? La suspensión siempre va a tener un aspecto turbio o lechoso. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay un sólido que no se puede disolver y que está suspendido en el agua. De hecho, parte de las indicaciones de una suspensión es siempre agítese antes de usarse. Dentro de los ejemplos de suspensiones que tengo aquí y que por la situación actual, pues obviamente no puedo ir a comprar una suspensión, vamos a poner estos ejemplos. El primero es el ya conocido Pepto-Bismol, y si ustedes se acuerdan, este fármaco tiene una consistencia lechosa, ¿sí? Y si tú lees las instrucciones siempre va a decir agítese antes de usarse. Otro ejemplo de suspensión que tengo disponible aquí sería este, que de alguna forma ya está preparado, pero normalmente viene el polvo para prepararlo por separado. Y dentro de ellos, por ejemplo, podríamos encontrar a muchos de los antibióticos para niños en su presentación pediátrica, comúnmente vienen en forma de suspensión. Voy a servir un poco aquí para que ustedes vean que es lechoso, ¿sí? Que es blanquecino.
Lo importante de estos, y que por cierto este ya se tiene que ir a la basura, las suspensiones que vienen en forma de sólido con su líquido para que tú los mezcles, no tienen una vida mayor a 7 días. Esto quiere decir, si después de 7 días no se acabó el fármaco, hay que tirarlo a la basura porque ya no sirve. Y entonces con esto pasamos a los fármacos sólidos. Los fármacos sólidos, bueno, dentro de ellos podemos encontrar las cápsulas. Las cápsulas las podemos encontrar como estas cubiertas gelatinosas, ¿sí? Que están llenas de algún, pues sí, líquido, o pueden estar llenas de sólidos y se administran siempre por vía oral. Lo siguiente serían las tabletas, que es lo que la mayoría de la gente conoce como pastillas. Las tabletas son medicamentos en forma discoidea y en realidad están formados por polvos comprimidos pues en forma de disco, ¿sí? Continuando con los sólidos, tenemos por ejemplo las pastillas. En este caso yo no tengo ninguna, pero pueden pensar por ejemplo en las pastillas como el Melox, los Toms y todos esos, que son pastillas que se pueden disolver en la lengua. Son discos que se disuelven en la lengua y que, por ejemplo, se pueden utilizar para dolores de garganta o de estómago. Son las más comunes. Me parece que las Graneodin las podemos encontrar también como pastillas. Y luego están las píldoras. Las píldoras son como tabletas, pero mucho más pequeñas y de forma esférica, o sea, redonditas. Dentro de los ejemplos tenemos las píldoras anticonceptivas, que en realidad son píldoras, no pastillas. Quiere decir, las debemos de deglutir, no de disolver en la lengua. Y entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar como parte de nuestra formación clínica es decirle a las cosas por su nombre. Conseguí todos los fármacos que tengo en la casa, que llamaríamos comúnmente pastillas, para darse cuenta de que en realidad todas son tabletas, ¿sí? Entonces, estas tabletas, e incluso, ahí lo puse al revés, e incluso ahí lo dice, tableta. Tabletas, e incluso, porque insisto en ponerlo al revés, ahí lo dice, tableta. Dramamine. Y justo donde está mi dedo, tableta. Clonixinato de lisina. ¿Y qué dice ahí? Ahí, caja con 10 tabletas. Entonces, a partir de ahora vamos a dejar de decirle pastillas a las tabletas y hablarle a las cosas por su nombre correcto. Y sí, en esta casa o nos duele la espalda o nos duele el estómago porque somos chavorrucos. Para casi terminar los sólidos, tenemos que esto que está aquí serían cápsulas, lo que sigue serían tabletas, el que sigue hacia allá, perdón, serían pastillas y finalmente los últimos serían píldoras. Y ahora sí, para terminar con los sólidos tenemos los supositorios, que tienen forma como de bala y que son destinados a introducirse por el recto, y los óvulos, que tienen forma de gota y que están destinados para ser introducidos en la vagina. Y con esto terminamos los sólidos. Los fármacos en presentación gaseosa, lo más común es que encontremos aerosoles, que son dispersiones de un líquido que se dispersa y que se vuelve gas y que nos sirve para inhalaciones. Sobre todo lo más común es utilizarlo en pacientes con asma. Y finalmente tenemos los semisólidos, entre los cuales encontramos los ungüentos, las pomadas, las cremas y los geles. Y la diferencia básicamente entre estos es la cantidad de agua. Un ungüento es básicamente oleoso, no contiene en realidad líquidos, mientras que, por ejemplo, la pomada contiene un poquito más de cantidad de agua. De hecho, va nuestra pomada súper confiable, la del tigre. Ajá. Y si ustedes se fijan, es un poco más líquida, ¿sí? De hecho, podemos sentir
y si yo lo tomo, mis manos quedan luego llenas de líquido. Y pues bueno, de todos, la crema contiene todavía más agua. Y finalmente está el gel, que de todas las presentaciones semisólidas es la que contiene mayor cantidad de agua. La última presentación medicamentosa es un placebo, que en realidad son sustancias que producen efectos sugestivos. Quiere decir, no tienen una sustancia activa. ¿Y para qué nos sirven? Por ejemplo, supón que yo te doy esta pastilla y esta cápsula, y esta cápsula está hecha de azúcar. No hay ninguna sustancia activa. Sin embargo, yo te digo, esta pastilla es una maravilla, te va a ayudar para quitarte los dolores de cabeza. El uso para fines psicológicos está todavía siendo discutido porque pues finalmente tú no estás haciendo mucho por ayudarle al paciente a quitarle sus dolores de cabeza. Pero ¿para qué si se utiliza frecuentemente y el paciente está informado de que existe la posibilidad de que el fármaco que le toque no sea el activo? En estudios clínicos, en ensayos clínicos, donde se está desarrollando un nuevo fármaco y queremos saber si este fármaco es más útil que un placebo. Idealmente un fármaco que funcione, que sea eficaz, debe de ser más útil que un placebo. Entonces, yo tengo mis dos grupos de estudio. Un grupo va a recibir el fármaco y el otro grupo va a recibir un placebo. Ellos no saben que existe el 50% de posibilidades de que estén recibiendo el placebo. Pero de todas formas, estos pacientes tienen que reportar efectos adversos, todo lo que suceda en su cuerpo con el fármaco. Espero que quede claro. Y bueno, con esto terminamos las presentaciones medicamentosas y pasamos a las vías de administración. Y bueno, cuando hablamos de vías de administración, nos referimos específicamente a la región por donde va a ingresar el fármaco al cuerpo. De forma general, nosotros las podemos dividir en enterales, o sea, aquellas que ingresan al cuerpo por el tracto digestivo, que no necesariamente es la boca. Puede ser por vía oral, pueden ser por vía sublingual, se coloca el medicamento debajo de la lengua y se espera que se disuelva, o por vía rectal. Todas ellas son parte del tubo digestivo. Y las vías de administración parenteral son aquellas que no pasan por el tracto digestivo. Puede ser intramuscular, que es la más común, intradérmica, subcutánea, inhalatoria, intravenosa, incluso intraarterial. Pero ninguna de ellas pasa por el tracto digestivo. Ahora, aquí hay un detalle. Como podemos ver en esta imagen, cuando nosotros administramos un fármaco por vía enteral, específicamente por vía oral, lo que sucede es que una parte del fármaco, al absorberse, llega al hígado, donde es inactivado. Esto, como vamos a ver un poquito más adelante, recibe el nombre de metabolismo de primer paso y nos inactiva aproximadamente el 50% del fármaco. Las vías parenterales no sufren metabolismo de primer paso porque llegan con mayor facilidad a la circulación sistémica. Y recuerdo, en las vías enterales, antes de llegar a la circulación sistémica, pasan a la circulación hepática, donde sufren este metabolismo de primer paso. Ok, y entonces, de forma general, las enterales son mucho más fáciles de administrar que las parenterales, pero las parenterales, al estar más cercanas de la circulación sistémica, se absorben de forma más rápida. Ahora, dentro de las enterales son un método simple y seguro que se puede utilizar de forma más común. El problema aquí es que pueden producir irritación gástrica y que por esa razón muchas personas deciden
consumirlos con los alimentos, que no es lo más adecuado. Cuando veamos fármacos más adelante nos vamos a ir dando cuenta que no se deben administrar con alimentos. Es una cantidad muy pequeña de fármacos los que permiten una adecuada absorción cuando se administran con alimentos. Entonces, la mayoría de los fármacos no se deben administrar con alimentos y el consumir un fármaco por vía enteral tiene mayor posibilidad de producir irritación gástrica. Además de todo, como ya lo mencioné hace unos minutos, la absorción de medicamentos se puede ver alterada por varios factores, como les dije, los alimentos o por el metabolismo de primer paso, etc. Otra desventaja, por ejemplo, en la vía de administración enteral, específicamente, por ejemplo, vamos a hablar de la vía oral. Si el paciente tiene intolerancia a la vía oral y se encuentra vomitando y vomitando y vomitando, va a ser muy complicado que absorba el fármaco. Entonces, otro ejemplo en pacientes que están en coma o que tienen un estado de conciencia comprometido o simplemente no cooperan, es muy complicado administrar los fármacos, cosa que para la cual nos sirven los fármacos por vía parenteral, porque se pueden administrar en pacientes que tienen intolerancia a la vía oral, en pacientes que no están cooperando en su mayoría y en pacientes que no están conscientes. Dentro de las desventajas es que tiende a ser más dolorosa y que si no se aplica una adecuada técnica de asepsia, nos puede servir como un sitio de entrada a bacterias y puede favorecer la aparición de infecciones. Dentro de las ventajas que tiene la vía parenteral es que podemos controlar la dosis y la absorción con mucha mayor facilidad que si se administraran por vía oral o por vía enteral de forma general. Dentro de las enterales, las más comunes son la vía oral y la vía sublingual. La vía oral, pues es lo que todos conocemos como el consumir un fármaco y deglutirlo. Es cómoda, es fácil de administrar, pero dentro de los problemas es que los jugos gástricos pueden actuar sobre los medicamentos e inactivarlos. Para eso existen algunos fármacos que tienen una cápsula entérica, que los protegen de los ácidos gástricos, permitiendo que el fármaco se libere hasta el intestino. Ahora, dentro de los efectos adversos más comunes, pues es la irritación gástrica, como ya lo habíamos mencionado, pero también algunos fármacos pueden tener efectos, por ejemplo, en la dentadura o en la cavidad oral y producir manchas o depositarse, etc. La vía sublingual no es tan utilizada como la vía oral, aun cuando sea más cómodo colocar el fármaco debajo de la lengua y no estresarnos porque no está pasando. Se absorben los capilares que se encuentran debajo de la lengua, pero no podemos controlar tan adecuadamente la cantidad que se absorbe del fármaco. Por eso no se utiliza tanto. En ejemplos tenemos fármacos que se utilizan para emergencias cardiovasculares como la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbida, que también los vamos a ir viendo. Y la absorción es mucho más rápido que por vía oral. Y finalmente, dentro de las enterales tenemos la vía rectal, que sería el uso de algún supositorio. Este se absorbe en mucosas del intestino grueso. Lo que sucede aquí es que se absorbe demasiado rápido, pero la mitad del fármaco absorbido, aproximadamente, va a sufrir metabolismo de primer paso. El resto no. Esto debido a la anatomía del recto. Y bueno, dentro de las ventajas que tenemos es que evita la acción del estómago sobre el fármaco y se inactiva menos cantidad de fármaco. Pasamos a las parenterales, porque estas son un poco más difíciles de diferenciar. Lo más común es una inyección intramuscular o una administración intramuscular. Y entonces, en esta, el fármaco se deposita dentro del músculo mediante el uso de jeringas. Es cómodo, es rápido,
es dentro de los menos molestos y además de todo nos permite un amplio rango de lugares de aplicación. El lugar más común de aplicación es el glúteo. Ahora, aquí va un detalle porque muchas veces veo que dicen, no, es que a mí me gusta que me apliquen las inyecciones con jeringa pediátrica para que no me duela. La jeringa pediátrica tiene una aguja muy pequeña que no va a atravesar todas las capas de la piel. Va a llegar epidermis, dermis y tal vez al tejido celular subcutáneo. Pero no va a poder llegar al músculo. Y entonces no les va a servir de la misma manera o con la misma rapidez que si se administrara intramuscular. Entonces, inhalen, exhalen y acepten su jeringa de adultos como los adultos que son. La administración intradérmica, como su nombre lo dice, se aplica en la dermis. Esta de todas es la vía de absorción más lenta y no se puede administrar muchas cantidades, de hecho no se debería administrar más de 1 mililitro. Pero nos sirve para permitir que haya una absorción lenta pero constante. Y si ustedes se dan cuenta en esta imagen, el paciente literalmente, bueno, la jeringa está casi acostada. Esto quiere decir que está a 15 grados. El subcutáneo permite una penetración del fármaco al tejido celular subcutáneo. Es una vía de administración que permite una absorción lenta, pero no tan lenta como la intradérmica. Y para poder colocarlo sin que haya riesgo de que nos pasemos y lleguemos al músculo, la jeringa siempre se debe de insertar en un ángulo de 45 grados. Se puede aplicar en la parte superior del brazo, en el abdomen inferior o en el muslo. Estas son las regiones donde hay mayor cantidad de tejido celular subcutáneo. Dentro de los ejemplos tenemos la insulina o los anticoagulantes. Y es bien importante que el fármaco se quede en tejido celular subcutáneo para que nos permita una absorción lenta y constante del fármaco. Si nosotros nos pasáramos y llegáramos a músculo, la administración sería muy rápida y podría tener efectos secundarios severos. Y finalmente tenemos la vía intravenosa, que en este caso se administra directamente en un vaso sanguíneo. La absorción, pues obviamente es del 100% porque se deposita directamente en el vaso sanguíneo. La acción del fármaco va a ser mucho más rápida y nos permite administrar volúmenes mayores de fármaco que las otras vías. Pero, les repito, es la que mayor riesgo de entrada de bacterias tiene y esto produciría una tromboflebitis. Y finalmente tenemos otras vías de administración. Por ejemplo, está la vía inhalada o vía inhalatoria, en el cual el fármaco se administra en el aire inspirado. Los efectos son muy rápidos. ¿Por qué? Por la gran cantidad de capilares que existen dentro de los alvéolos. Pero como desventaja, requiere aparatos especiales como mascarillas o inhaladores. Estos fármacos son comunes, por ejemplo, o esta vía de administración es común en pacientes con asma que utilizan el inhalador y también se utiliza comúnmente para la anestesia general, en el cual se administra el anestésico a través del aire inspirado y hace efecto extremadamente rápido. Y también está la vía tópica. En este caso, el fármaco se administra en la piel y en las mucosas. Los efectos son generalmente locales. La técnica es muy sencilla, no se requieren herramientas especiales, pero en general tiene poca acción en tejidos profundos. En piel es todavía menos eficaz que en mucosas. Las mucosas se absorben un poquito más profundo. Y bueno, de forma general, antes de administrar un fármaco y de decidir la vía de administración, deberíamos considerar algunos detalles como, por ejemplo, la edad del paciente. Un paciente adulto mayor va a requerir un poco menos dosis
que un paciente joven. El peso, los pacientes obesos requieren dosis mayores. El sexo, el estado físico, la vía de administración. No le vamos a dar un fármaco por vía oral a un paciente que está en coma. También debemos considerar la excreción del medicamento. Si sale por los riñones y el paciente tiene insuficiencia renal, es algo que debemos considerar. Tolerancia. Si el paciente se toma gran cantidad de fármacos, algunos de ellos ya no van a hacer el mismo efecto. Y finalmente, si tiene algunas adicciones que pudieran interactuar con los fármacos que le administramos al paciente. Y bueno, eso es todo. Estuvo un poquito largo, pero espero que haya quedado claro. ¡Adiós!